porque vamos a dar inicio a esta transmisión. Salud. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidas y bienvenidas todas y todos a este no, auditorio Aristóteles del Colegio de Veracruz. Y damos también la más cordial bienvenida a todas y todos los que nos sintonizan a través de las redes sociales de este colegio. Hoy es, como cada sábado, un foro más de ciencia política, pero el día de hoy tiene un carisma o un tenor distinto, porque hoy conmemoramos el centenario del aniversario luctuoso de uno de los personajes que más ha influido en la historia del pensamiento político, social y económico de la humanidad. Me refiero a Vladimir Ilich Ulyanov, Lenin. La importancia de conmemorar su centenario luctuoso radica no solamente en la importancia histórica del personaje, sino que también radica en la enorme importancia de releer, pero más que nada comprender un marco teórico, metodológico que ha revolucionado la comprensión de lo social, de lo económico, pero sobre todo de lo político en la humanidad, y me refiero al materialismo histórico. Durante muchos años, o cuando menos aquí en nuestro país, al menos durante 60 años, referirse a autores de la talla de Karl Marx, Friedrich Engels o el mismo Lenin era no solo un tabú, sino era también objeto de persecución política, pero también de persecución criminalizada por el Estado a través de sus distintos aparatos represivos, como las policías o los aparatos de inteligencia del Estado mexicano, sobre todo en los 40s, 50s y muy tristemente recordado en los 60s y 70s con la llamada Guerra Sucia. Y esta persecución tan venenosa, tan encarnizada, tiene una explicación relativamente sencilla. Interpretar la realidad social, política y económica a través de los lentes del materialismo histórico implica hacer una crítica fuerte, concisa, consolidada y metodológicamente congruente de las condiciones materiales en las que se da la explotación del hombre por el hombre. Y esto obviamente en un modelo económico y político como el capitalismo, sobre todo en este hemisferio occidental, pues no ha convenido jamás que se discutan este tipo de ideas a las distintas élites económicas y políticas, porque el pensar y analizar la realidad en términos de materialismo histórico implica también criticar las condiciones de existencia y criticar estas condiciones de explotación. Y entonces las élites que se habían encarnado y operado a través de los aparatos de Estado iniciaron esta persecución que primero fue física y policial, pero de un tiempo para acá también se ha convertido en una persecución de tinte subjetiva. Pareciera que en estos tiempos hablar de estos temas es como seguirse adhiriendo a lo que ellos mismos denominan como este comunismo trasnochado. Pues no cabe duda que las personas o los grupos de interés que se refieren en estos términos a esta metodología, pues también están bastante trasnochados y siguen con una idea, si no romantizada, pero sí bastante contaminada, sobre todo del macartismo de los 50s o incluso del diaspornacismo mexicano del 68, pensando en términos de que este tipo de ideas no son, y voy a repetir o a citar como lo decían estos grupos de poder, ideas exóticas, extranjeras. Y vaya, como si Stuart Mill o el mismo Johannes Keynes y otros autores del capitalismo fueran mexicanos, ¿no? Pero bueno, el punto es que es indispensable releer y comprender, ya sea para la adopción y el concluir y
intelectualmente sólida si se desconocen los textos y los autores principales. Así que la intención de este foro de ciencia política del día de hoy, en este centenario de Vladimir Lenin, es no solo exponer al personaje, sino a su obra, a su pensamiento y toda una tradición teórico-metodológica bastante consolidada y bastante sólida como es el materialismo histórico, como una forma de pensar y analizar a la realidad desde las condiciones materiales de su existencia y por lo tanto una herramienta indispensable para cualquiera que se dedique a analizar, interpretar y hasta criticar la realidad política, económica y social. E insisto, conocer la obra de Lenin o de autores como Marx, Engels, Trotsky y otros no solamente es para comulgar con este pensamiento, sino también si se desea hacer una crítica realmente seria, incongruente intelectualmente, se necesita, se requiere conocer el contenido de esta obra y de sus autores. Así que, sin más preámbulo, doy la más cordial bienvenida al doctor Ángel Rafael Martínez Alarcón, quien moderará este foro, para quien pido un muy fuerte aplauso, por favor. Y también pido un muy fuerte aplauso para nuestro ponente de esta tarde, el señor Lorenzo, doctor, periodista Lorenzo León Díez, también para quien pido un muy fuerte aplauso. Así que nos dejamos con la moderación del doctor Ángel Rafael Martínez Alarcón. Bienvenido, doctor. Muy buenas tardes, ¿se escucha? Esta tarde es una tarde que se ha pospuesto. Desde enero se había hecho esta invitación a Lorenzo, al maestro Lorenzo León Díez, y para conmemorar el centenario de la muerte de Lenin, el fundador del Estado soviético, en 1922. En estos foros que están dedicados al marco del centenario del fusilamiento de Felipe Carrillo Puerto, en diciembre nos platicamos y vimos la idea de convocar a un foro para conmemorar la obra del fundador del Estado soviético. Y bueno, agradecemos al rector su presencia y a los amigos que nos acompañan en las redes sociales. Quiero iniciar que el 8 de febrero de 1924, en la Ciudad de México, el Partido Comunista hace una convocatoria para tener un acto luctuoso por el fusilamiento de Carrillo Puerto el 3 de enero de ese año de 1924 y el fallecimiento de Lenin el 21 de enero de ese mismo año. Se congregaron en la Ciudad de México miembros del Partido Comunista, fundado en 1919, del Partido Laborista, del Partido Nacional Agrarista. El principal orador fue Diego Rivera. Hoy, aquí en el Colegio de Veracruz, queremos hacer esta mesa, este homenaje a Lenin. Este año del centenario ha sido muy polémico porque Lenin, en su pensamiento, sigue vigente en gran parte de la humanidad. Los rusos hicieron muy pocos eventos, un evento en un museo, una exposición fotográfica. La televisión rusa, Russia Today, dedicó un programa de 3 minutos a la memoria de Lenin. Los cubanos le hicieron un acto interesante, China, y bueno, poco a poco vimos viendo que el pensamiento de Lenin como que lo quiere desaparecer. Cuando hicimos esta idea de este foro, yo me di a la tarea de convocar, de invitar a los comunistas, a los personajes que militaron en el Partido Comunista Mexicano, en los izquierdistas de veras, porque hoy tenemos izquierdistas del 2018 para acá. Y a mí me extrañó que mis maestros de marxismo,
que en los años 80 se disculparon. Dijeron, no, Lenin, ya estamos en otro momento. Y tanto la variante del trotskismo, los del PPS, todo el mundo como que apestaba hablar de Lenin en su centenario. Entonces, por eso quedamos Lorenzo y un servidor, y le cedo la palabra al maestro Lorenzo León, que por cierto, en su último libro, Rusia y México, los primeros caracteres, tiene un capítulo dedicado a Lenin, y muy acertado. El capítulo se llama Antes y Después de Vladimir Ilich Ulyanov, ¿no? Y es interesante cómo sigue vigente el pensamiento, ¿no? Y que se quiera olvidar es otro asunto, ¿no? A lo mejor esos asuntos del neoliberalismo la propia 4T también lo quiera borrar, pero a mí me extrañó mucho que mis compañeros, amigos y maestros de los años 80 no quisieran hablar de Lenin. Oye, tú hace 30 años me dabas a leer el qué hacer y ahora ya no, ahora como eres académico, eres el DIP 3, ya se ve mal hablar de Lenin. Pero bueno, Lorenzo, tienes toda la palabra. Bueno, pues gracias. Yo le pediría al señor y a la señora si se quieren acercar para acá, porque vamos a ver imágenes y así nos juntamos. Gracias. Es que así, porque yo voy a estar sentado, entonces así hablo, no, a veces hasta sin el micrófono. Ok, entonces es la portada. Esto ya será un trabajo del taller, el trabajo del taller de escritura periodística. Sí, se escucha. Está reflexionando sobre estos textos en relación a la imagen. Miren ustedes, cuando murió Lenin en 1924 en enero, simultáneamente se empezó a hacer el monumento. Esta fotografía es de 1924 prácticamente. Entonces, a la muerte de Lenin, empezamos aquí a hacer este monumento. Es en madera, la primera parte. Son bolcheviques todos los que están allí. Participaron en contingentes militarizados, ¿no?, en la revolución de 1917. Y este es el monumento ya en Plaza Roja, el actual. Es el actual, sí, ¿verdad? Y esta es la máscara mortuoria, ¿verdad? Lo interesante de esto es que simultáneamente a cuando se está construyendo el mausoleo, simultáneamente se está creando la Comisión de Inmortalización de la Unión Soviética. Fíjense ustedes qué interesante. La Comisión de Inmortalización fue descubierta por la historiografía occidental no muy tarde, de alguna manera. Recientemente Gray, el historiador inglés, publicó un ensayo, se llama La Comisión de la Inmortalización.
Y recientemente también un historiador hizo una antología de textos de lo que se llamó el cosmismo ruso. Simultáneamente al movimiento bolchevique, había un movimiento que se conoció como el cosmismo ruso. Y apenas ahora, 100 años después, hay una primera edición en español de textos en esta antología. O sea, que es un trabajo muy importante, porque Lenin es la fundación de la modernidad. O sea, aquí estamos ante el símbolo más importante de la modernidad. Estamos en el monumento en 1924, ¿no? Y simultáneamente hay un movimiento de científicos que están investigando cómo resucitar los cuerpos genéticamente. O sea, era un conjunto de pensadores que al mismo tiempo que eran comunistas, eran grandes escritores de ficción, tanto de ficción literaria como de ficción filosófica. Aquí estamos en el centro, en el núcleo de 1917. ¿Se acuerdan ustedes las fotografías de la Revolución Mexicana, ¿no? De Casasola, todo este trabajo, ¿no? Pues yo creo que esta fotografía es simultánea precisamente, ¿no?, a las huestes villistas, por ejemplo, ¿no? Hay una gran correspondencia, ¿verdad?, entre las dos revoluciones, y las imágenes son los que nos demuestran esta correspondencia, ¿no? Digamos que aquí todavía no son ejércitos, aquí todavía es la muchedumbre armada, ¿no? A estas muchedumbres son a en las que el bolchevismo fue la última expresión, ¿no? El bolchevismo, ¿no? O sea, el bolchevismo pues era un movimiento político, pero siempre fue un movimiento militar, ¿verdad? Y aquí pues nos vemos que lo militar está relacionado íntimamente al tejido social, porque pues hay frentes de guerra, hay trincheras, ¿no? Hay trincheras en todo el frente occidental. Entonces, la parte más importante del movimiento bolchevique está en el ejército, por eso, ¿verdad? Y aquí digamos que ya, estos hombres con rifle, en fin, pues se está dando esa transición. Pero, ¿qué es lo más importante y lo más asombroso de la revolución bolchevique? Pues fue una revolución hecha por ellos. Vean ustedes, estos son los verdaderos bolcheviques. Los niños tuvieron un papel fundamental en la revolución bolchevique. Pasaban de un lado a otro llevando los recados. Vean ustedes, la revolución mexicana traspasaba, ¿no?, el tren, ¿no? Si esto puede dar pie a un ensayo fotográfico entre México y Rusia. A ver si lo empezamos a hacer en el taller. Es interesantísimo, ¿no? La militarización en la infancia y al mismo tiempo la diligencia que empiezan a hacer. Digamos que este niño en ese momento ha de tener 12 años, o no, 15 para mucho, ¿no? Si era un Khrushchev, por ejemplo, podría hacerlo, ¿no? En la época de los 50, ¿no?
Bueno, la familia de Lenin. El hermano mayor de Lenin fue ahorcado, como ustedes conocen. Vean qué fotografía donde el niño que rige la imagen está en el centro y ese niño es al mismo tiempo el que va a morir. Y Lenin es un niño de 5 años, ¿verdad? Aproximadamente. Si lo ven a Lenin, ¿no? En el lado derecho abajo. Vean la cabeza de Lenin. Una de las comisión de la inmortalización se dedicó por supuesto, a extirpar el cerebro del cadáver y hacer un seccionamiento de la masa encefálica como nunca se había hecho. Ahí se está fundando una parte importantísima de la ciencia, ¿no? La que discute que se puede encontrar en la fisiología la explicación de la genialidad, ¿no? Es una corriente a discusión siempre, ¿verdad? Fue el caso de Trotsky también. Trotsky dice que sí, una masa encefálica superior. Bueno, y ahí está, pues ahí está el siglo XIX, ¿verdad? Estamos viendo pues una imagen que es simultánea a las de Nicolás, el zar. Máximo Gorki, ven ustedes aquí uno de los grandes personajes de la revolución de 1917, ¿no? De la revolución de octubre. Gorki muy pronto muy pronto se separó de Lenin, ¿no? Muy pronto empezó a criticar al bolchevismo, ¿no? Primero fue no solamente un impulsor de la organización bolchevique, porque en su casa se daban las reuniones más secretas en el bolchevismo. Allí, a esa edad, estaba él pues haciendo toda la revolución con Lenin, Trotsky, Stalin. Pero él de inmediato notó esta rudeza que se desarrolló, ¿verdad?, con el bolchevismo, que por supuesto pues fue evolucionando a formas de autoritarismo y de militarización policial. Él lo vio y por supuesto al separarse ideológicamente de Lenin tuvo un curso dramático. Este es el campesino donde surge la masa realmente revolucionaria, ¿no? O sea, siempre se habla de que la fuerza obrera y la fuerza industrial es la motora, ¿no?, de la revolución comunista, ¿no? Pues el caso de Rusia es cuando el campesinado es la fuerza mayoritaria, como sucedió en México. Sí, por supuesto, existe una fuerza obrera, una gran industrialización. Bakú, todos los territorios de extracción petrolera, ¿no? Pero al mismo tiempo, aquí, si ustedes estuviesen en Petrogrado o antes o San Petersburgo, ¿no?, en ese tiempo donde se estaba alzando el pueblo, así es una imagen, es una pintura, ¿no? No es una fotografía, por supuesto, es una pintura. Este es Kerensky, el famoso Kerensky, ¿no?
Ustedes saben que pues hay una transición, ¿verdad? Cuando cae el zarismo, pues hay una emergencia de un nuevo Estado o de un nuevo gobierno. Y ese es el gobierno provisional, ¿verdad? Es interesante porque pues estamos viendo a estos líderes en su plenitud, en su juventud, ¿no? Kerensky fue un idealista, dicen que era uno de los grandes oradores. Realmente se cuenta de escenas en donde él entra en trance, ¿no? Y se desmaya, tiene siempre recaídas después de sus alocuciones, son actos masivos. Entonces es un líder que tiene en la oralidad pues su fuerza, y digamos que no podemos conocer qué fueron realmente, ¿no? Porque no hay grabaciones de sus discursos, solamente podemos imaginarnos cómo eran, ¿no? Tenía mucha relación con el aspecto religioso, ¿no? Porque como ustedes saben, pues el cristianismo ruso es una de las alas fundamentales del zarismo y por supuesto también del comunismo. Bueno, aquí está la violencia en su máximo grado, ¿verdad? La revolución, ¿qué es? La revolución es eso, no solamente el rostro de los líderes. Esta fotografía creo que es una de las más violentas de un alzamiento popular, ¿no? Y ahí se está sacrificando de esa manera un hombre, ¿no? Esto tiene que ver con lo medieval, por supuesto, ¿no? ¿De dónde viene toda esta ola de resentimiento y de odio masivo contra la autoridad, ¿no? Contra el rey, contra el zar, ¿no? Entonces una revolución pues tiene una concreción sangrienta, ¿no? Hay un pensador, Isaiah Berlin, que dice yo desconfío de los que me hablan del realismo, porque siempre el realismo tiene un final sangriento. Pues aquí estamos ante una de las grandes, de los grandes enigmas, porque sigue siéndolo, ¿no? Y de las características que pasan a lo popular, ¿no? De la caída del zarismo y el comienzo del bolchevismo, ¿no? Vean ustedes esta fotografía, la composición, el centro de la fotografía, ¿no? Fíjense ustedes cómo estos son grandes fotógrafos. Estos fotógrafos pues están iniciando la era de la fotografía analógica, pero ver toda la educación estética de la mirada del fotógrafo, ¿verdad? Cómo en el centro está su personaje, ¿no? ¿Verdad? La composición pues es magnífica, y no solamente está el centro de Rasputín, el rostro del centro de Rasputín, sino los ojos de Rasputín. Es una fotografía maravillosa. Bueno, pues Rasputín, saben ustedes que es un representante muy interesante porque él es el Stérets. El Stérets es una tradición religiosa de la cultura cristiana ortodoxa, que es el monje que va de los pueblos, que va de un pueblo a otro. Y esos monjes son, los hombres sagrados, ¿no? Esta tradición del Stérets, pues es Rasputín. Rasputín es un hombre de poder. Claro, por supuesto que es un hombre que se hace del poder más importante al tener en sus manos a los zares, ¿no? Porque tiene un poder energético, ¿no?
Y ahí en esta fotografía nos damos cuenta de que no se trata solamente de un rostro como los demás, sino que hay algo, ¿no? Que es algo. Las mujeres, la revolución de las mujeres en la era soviética es a esto, es el trabajo, la participación, la presencia milenaria de las mujeres, ¿no?, en la sociedad rural. Pues es como un ferrocarril ahí, ¿no?, que van cargando, ¿no? ¿Sí se dan cuenta? ¿Qué fotografía? Son vagones de carga, ¿no? Pero llega Kollontai, Vera Kollontai, la Virgen Roja. Ella encabeza la revolución femenina en Rusia. Vean ustedes la... Y aquí está Lenin. Lenin es también una fuerza energética. Si analizamos la revolución a partir de las imágenes, nos damos cuenta de que estamos ante faros individuales. La concentración que hacen estos personajes de lo que sería la masa, que sería ya un concepto moderno, ¿verdad? La masa, ¿no? La masa como categoría pues está en el discurso marxista, ¿no? Y aquí es la voz. Es muy impactante verlas. Dicen que él era como un jabalí, sus palabras eran como un jabalí enfurecido. Y ver ustedes qué dificultad, porque pues no hay micrófonos en esa época. ¿Qué es lo que hay? La voz nada más. Entonces se repetían, había repetidores, ¿no? Él hablaba y lo escuchaba a su alrededor. ¿Cuánto puede ser de una plaza como el Zócalo? Vean ustedes. Y había repetidores como olas y esta voz yendo. Y Stalin. Vamos a ver rápido la secuencia. Ven ustedes, esto era la prensa, esto era el internet. Aquí es muy interesante ver precisamente cómo la presencia de la prensa escrita, ¿no?, es la que está haciendo todo el eco revolucionario, ¿verdad? Y este es Iskra, este es el periódico que funda Lenin. Ven ustedes, fueron pocos números. Este se considera que es la mecha de la revolución soviética, ¿no?, de la revolución comunista. Se podía adquirir en los puestos. Y aquí está la guerra simultánea, una trinchera. Bien, hasta aquí he preparado esta visión, la podemos conversar rápidamente. ¿Alguna opinión de lo que ¿no? ¿Algún comentario de ustedes ya sobre lo que vimos? ¿Algún comentario? O sea, porque yo trataría de ver también la naturaleza de la exposición que estamos ejerciendo en el taller, ¿no? En el
taller estamos tratando de ver periodísticamente la historia. Esa es la historia, ese es el ejercicio que hicimos aquí, ¿no? Entonces, pues esa es la muestra, que yo quería hacer. Bueno, más que nada, la verdad es que sí resulta difícil ir contra la corriente. El aspecto ideológico siempre ha pegado de manera fuerte en todos los sentidos. Tanto en la época del marxismo como ahora, en estos 50 años de lo que se le llama cortamente neoliberalismo. De neo no tiene nada. Pero que, bueno, pues han descalificado toda una serie de elementos históricos que nos dan una posibilidad de, como decía Guillén hace rato, de entender la realidad. Es increíble porque recientemente en un escrito señalaba yo, así como decimos aquí en México, si Juárez no hubiera muerto, otra cosa hubiera salido. Si Lenin y Trotsky no hubieran muerto, yo considero que hubiera sido una visión distinta a la que se llevó a cabo con el pragmatismo de Stalin. Esto es histórico y deben de aprender los partidos políticos actuales, sobre todo en el caso de Morena, que tienen que entender que tienen que llevar a cabo un aspecto de estudio, de historia, de conocimiento de qué es la teoría y qué es la praxis. Yo considero que este tipo de esfuerzos que se vienen dando en el Colegio de la Cruz necesitan un poquito más de fuerza. No me ha gustado nunca torcerle la mano a nadie para que asista, pero yo te puedo decir, porque lo hemos comprobado, que en las redes tenemos cerca de un porcentaje bastante alto que lo está viendo. Por eso no me asusta el hecho de que haya gente, pero sí es claro de que cómo se ha venido dando. Yo me recuerdo que en la UNAM, en la facultad, nos daban estas características de tales o cuales personajes se llenaban. Hoy ves que la verdad no existe. Tienen una visión muy corta, pero no es culpa de ellos. Yo nunca los voy a culpar. Fue toda esta reforma que se dio en la época de este condenado neoliberalismo, pero sobre todo quitarle a los jóvenes esta posibilidad, ¿no? Con la reforma educativa de Peña Nieto y posteriormente lo que fue la mugre pandemia y todo ello, pues viven todavía espantados en una situación muy distinta de poco leer, de poco compromiso, pero fueron formados de esa manera. Vamos a seguir trabajando y seguir luchando, no me espanta, y considero que es una de las oportunidades que tenemos, no solamente en un proyecto, en un plan de trabajo como este que estamos llevando a cabo, sino los que vienen. Este tema creo que es fundamental y qué bueno que lo estamos tratando, porque la presencia física está desapareciendo, no lo niego, no lo podemos dejar nadie. Por eso el intento de visualizar el conocimiento es fundamental para que nuevamente los chicos se interesen por los rollos de nosotros, los profesores. De tal manera que tenemos que trabajar intensamente en la metodología de nuestro contacto con los jóvenes, de nosotros los profesores. Es muy importante acercarse con las imágenes, por eso es esto, ¿no? O sea, bueno, es un cineasta que tenemos aquí ya en el taller, Jorge Pérez Grobas, es cineasta, y estamos discutiendo estas cosas en el taller, ¿no? Entonces, creo que sí, en el colegio tenemos que hacer un trabajo con los profesores para que los profesores estimulen a los chicos que están ahorita aquí en sus aulas y se vengan con ellos, y se integren y
vaya desapareciendo la formalidad que tiene el formato que está ahorita. El formato que está ahorita, este formato que tenemos, el que hicimos aquí, presentador, nosotros acá sentaditos, todos estos letreros, todo esto puede tener sentido cuando logramos lo primero que es que estén aquí, la gente. Está bien que me estén viendo en digital, me encanta en el océano nadar también. Pero para mí lo interesante es lo físico y por eso tenemos un taller físico. Y cuando me preguntan que si es virtual, no, nunca va a ser virtual mi taller. O sea, esa es una lucha. Los jóvenes están aquí, aquí están. Pero están aquí, aquí. Esta es una revolución que no podemos sustrayar y aceptar. Esta negación es una negación de ellos hacia nosotros y nosotros hacia ellos. Es un reto, el espectáculo, hay que dar show, está mal como lo están haciendo. Ya, déjense de esa formalidad, eso está espantoso. Los jóvenes están a miles de kilómetros de esta sensibilidad formal. Bueno, digo todo esto porque estamos en la casa, estamos en confianza. Somos profesores, un estudiante solamente de 20 años. Bueno, terminamos el chat. ¿Alguien más? ¿Alguien que quiera hablar? Bueno, a mí lo que me llama la atención, cuando Ángel mencionaba que había invitado a historiadores conocidos de él, comunistas, entre comillas, a que hablaran de Lenin y no tuvieran interés, pues sí me llama un poco la atención porque es un desinterés generalizado y a lo mejor es un problema de un malestar de la cultura contemporánea que tendríamos que cuestionar, ¿no? Porque malestar de la cultura. nos hemos dejado pues, de interesar por los sucesos históricos que en este momento nos definen como sociedad, con los aciertos y los errores que están ahí, porque bueno, Lenin no era un santo, pero tampoco era un santo Pancho Villa o no era un santo Emiliano Zapata. Sin embargo, pues son referentes históricos que están ahí que es importante conocer para reconocerlo, ¿no? Porque hay un reconocimiento finalmente de lo que somos a partir de lo que fuimos, ¿no? Entonces sí llama la atención el desinterés, sobre todo cuando piensa uno en el momento en que fuimos jóvenes, pues nosotros teníamos realmente una avidez por conocer a estas personas, a estos episodios de la historia, pues porque era lo que nos estaba formando como periodistas, como escritores, como historiadores, como politólogos, como cineastas. Y bueno, pues qué bueno que se hagan estos esfuerzos que aunque sean, digamos, no tengan el eco que debieran, pues creo que de todas maneras es un esfuerzo que vale la pena celebrar y seguirlo haciendo. Pues, ¿qué más se puede decir? Sí. Precisamente, creo que tenemos que actuar como bolcheviques al interior del colegio. Los profesores tienen que ser revolucionarios profesionales. ¿No? Y, o sea, los profesores, miren, aquí deben estar profesores. Ya, cuando menos, yo ya no voy a que nosotros ahorita, primera etapa, profesores. Los profesores tampoco están aquí sentados. Somos marxistas y el marxismo es despiadado. Bueno, pero no voy a llegar a ser prestado. Bien. Yo creo que es bueno que, al menos el Colegio de Veracruz, nos convoque a hacer reflexiones serias, profundas, sobre la triste realidad de las conciencias sociales de nuestra época. Si algo es, para mi gusto, para mi apreciación, terriblemente nefasto,
es el estado de inconsciencia social que priva en nuestra realidad contemporánea. Cuando yo fui estudiante universitario, abarrotábamos los auditorios cuando había conferencias de contenido social, revolucionario, como este título que nos ha reunido el día de hoy. Yo fui maestro toda mi vida, maestro jubilado. Lo he repetido aquí con actitud molesta, con coraje, porque yo no fui un maestro que fuera a la escuela a calificar tareas que encargaba, a calificar asistencias para otorgar puntos y finalmente aprobar o reprobar un alumno, al margen de lo esencial de la labor de un maestro, que es enseñar. Tienen muchas décadas en este país, por lo menos 4 o 5, que hemos abandonado la misión y la significación de ser maestro. No enseñamos. Finalmente el neoliberalismo nos llevó a que aceptáramos que no teníamos que enseñar, que solo pasaba con ser un facilitador. Cuando a mí me dijeron que iba a ser facilitador y no maestro, me dio mucha molestia. ¿Cómo que facilitador? ¿De qué? ¿De los medios audiovisuales? ¿De los métodos actuales? Para llevar al alumno al conocimiento. Para eso no se necesitan ni escuelas ni maestros. Tengo un hijo que es abogado que me dice que si fuera rector cerraba la universidad, que ahí no aprendió nada. Qué triste que es eso, que estemos viendo esta realidad hoy por hoy. Qué bueno que por lo menos el colegio Veracruz, yo siempre lo he dicho cuando he intervenido aquí, ya sea como expositor de un tema histórico, filosófico, político, social, etc. O bien como asistente. A mí me encantan los debates. Ya no se acostumbran hoy. Ni siquiera en los debates políticos se realiza esa función de debatir. Parecen escenarios para otros propósitos. El debate es juego, intercambio, posiciones ideológicas, políticas. Y así no son ahora los debates. Es una pena. ¿Cómo no venir a la conferencia con el título Lenin, imagen, concepto y contexto en su centenario? Si Lenin es una personalidad universal extraordinaria de nuestra época contemporánea, ¿por qué no hay nadie aquí en el colegio hoy? ¿Nos faltó propaganda? Puede ser, pero ni con propaganda, porque ahora ya nadie lee. ¿En serio? Qué desgracia. No quiero seguir porque esta es la tónica de mi molestia y por lo menos yo no soy así y conmigo cuenten con la tradicional manera de ser maestro y debatir. Muchas gracias. ¿Quería hablar ella? ¿Alguien más? Yo quiero hacer un comentario como estudiante, que en la manera en la que lo está haciendo el maestro me parece muy interesante porque siempre estamos acostumbrados a este modo de hacer las ponencias y sobre todo de tratarlo de una forma más objetiva, porque aquí está la doctora Astrid, que fue mi maestra en primer y segundo semestre de historia, que ella nos mostró ese lado. O sea, no aprendernos fechas, no necesariamente sabernos de memoria ciertas cosas, pero sí ver la historia de una manera objetiva, interesante, y la historia política sobre todo, no solamente lo que te enseñan en la preparatoria, en la secundaria. Y a mí, como estudiante, me gusta ese lado de la objetividad,
como imponernos ciertas ideologías, porque desde un principio como politólogos nos enseñan eso, ser objetivos, más allá de traer la bandera de cierto movimiento, pero no saber qué es el movimiento, no saber su estructura, no saber su origen y sobre todo ser fanáticos y no conocedores. A mí me parece muy importante conocer la historia, conocer los personajes, conocer su lado bueno, conocer su lado malo y sobre todo saber que esto no es blanco y negro, tiene muchos colores dentro de estos personajes y como lo mencionaron, que no fue un santo, sí, sobre todo eso, conocer qué fue lo que hizo, pero también qué fue lo que no hizo, a quién afectó, a quién no afectó y quién no se tomó en cuenta. Me parece importante y sobre todo yo me incluí en el taller y soy la única estudiante de licenciatura, si no es que del colegio que está dentro, y me gustaría invitar a mis compañeros a que sean parte, porque convivir con personas que ya tienen una trayectoria, que tienen una forma de ver la vida y sobre todo que son de mente abierta, que no nos quieren imponer la forma de ver la vida de ellos, o sea, es magnífico. Pues yo me siento muy pues feliz como estudiante de ser parte de este grupo, porque pues es eso, son objetivos y la objetividad es muy importante y más en tiempos como estos en los cuales se nos quiere imponer cierto partido, cierto movimiento, cierta forma de pensar. Gracias. Pues vean ustedes, es la voz de la niña, ¿no? Sí, finalmente ya una recapitulación, creo que ha sido muy rica la sesión, ¿verdad? Porque los que estamos reflexionando, ¿no? Entonces, yo les hablo mucho en el taller de la conspiratio. La conspiratio, que es un término latín, ¿verdad? Tiene su raíz en la conspiración, pero la conspiratio es juntarnos para pensar. O sea, la conspiratio es grupos que se juntan para pensar juntos, ¿no? Y ahorita yo creo que estamos logrando una conspiración, ¿no? O sea, tenemos que organizarnos. Yo pienso que los actos que se convoquen por parte del colegio para público, para que esté el público, no deben de ser muchos. Quizá uno al mes, puede ser, ¿no? Pero que haya un trabajo muy arduo y muy completo para la presentación del tema que se va a tratar en esta sesión. Y eso los profesores lo vivan primero como sesión para que a su vez en sus grupos hablen de lo que va a suceder Carrillo Puerto, que ya hubo seguramente, ¿no? Carrillo Puerto. Debe de haber una preparación anterior a la convocatoria pública y esa es un grupo de los académicos, es el trabajo académico. Entonces, allí es imposible todo porque es parte del colegio. Una convocatoria a los profesores, porque dentro de 2 meses se va a hablar de Carrillo Puerto. Los profesores se ponen de acuerdo, temas, textos, cursos, en fin, para difundir en el grupo de estudiantes por qué es importante que vengan a una sesión académica, ¿verdad? Colegial, ¿verdad? Sobre el tema de Carrillo Puerto. Y la publicidad se da, es que la publicidad está, maestro, la publicidad está porque las redes, el colegio tiene una presencia en las redes. Mire usted todo ese aparataje. Diría que es la mejor sala de Veracruz de este tipo, ¿no? Es una sala, por eso se llama Aristóteles. Entonces creo que el trabajo debe ser en el centro. Por eso el término de Lenin se llama centralismo democrático, porque él inicia la organización partidista desde el centro. Yo en el periódico digo que yo ejerzo el centralismo democrático en mi periódico porque soy yo en un cuarto de espejos. Ese es mi caso, pero es mi caso muy particular. O sea,
entiendo el centralismo así, ¿no? El centralismo es que esa conspiratio que somos ahorita los que estamos aquí, nos juntamos para hacer la organización. Bueno, gracias. Yo creo que fue excelente la sesión. Voy a entregar la constante. Ya no hay nadie más. ¿Ya no? Bueno. ¿No va a participar? ¿Usted nos podría dar una lección? Ay, Es que a mí me toca de cerca algunas cosas. Yo doctor, sí, pase por sí. favor. Buenas tardes, tengan todas y todos ustedes. Agradecemos a los que nos acompañaron a través de las redes sociales y a los que nos acompañaron en vivo a través del Colegio de Veracruz. En nombre del rector, el doctor Mario Ramón Mijares Sánchez, agradecemos la ponencia en el tema Lenin, imagen y contexto en su centenario luctuoso llevado a cabo hoy 20 de abril. Y les pido un fuerte aplauso para el maestro Lorenzo León Díez, por favor. Igual al doctor Ángel Rafael Martínez Alarcón, quien preocupado por este tema organizó desde el año pasado este foro. Empezamos a trabajarlo y hoy se lleva a cabo. Un fuerte aplauso. Porque yo a usted lo ubique como editora.